Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola estudiantes, ¿cómo están? Les habla el profesor Wilson Patilluja. Soy profesor de matemáticas, seguramente me recuerdan. El día de hoy estoy acá con toda la predisposición y todas las ganas de aprender el capítulo de cocientes notables. Entonces, sentémonos a trabajar y a estudiar, estudiantes. Bien, vamos a comenzar con la parte teórica. Vamos a desarrollar ahora la clase 2 de cocientes notables. Veamos. Quiero que recuerdes lo que ya les mostré en la anterior clase. Resulta que los cocientes notables son cocientes especiales de expresiones algebraicas, ¿ya? Los cuales se pueden obtener por simple inspección. Es decir, ya no va a ser necesario que lo dividas, tal como has hecho seguramente en la división de expresiones algebraicas. Bien, para esto vamos a recordar rápidamente el caso 1. El caso 1 decía de la siguiente manera. Si n es cualquier número natural, a los naturales los conocemos, ¿no? N puede ser 1, 2, 3, 4, etc., ¿no? Cualquier número positivo empezando en el 1. Entonces, tengo x a la n menos y a la n, esta expresión algebraica, es siempre divisible por x menos y, ¿ya? Es decir, x a la n menos y a la n se puede dividir entre x menos y. Es fácil ver que el resultado va a ser este desarrollo, ¿ya? Cosas que podemos destacar, fíjate los signos, acá hay signo positivo, acá hay signo positivo, acá también y acá también. Todos tienen signo positivo como puedes ver. Ahora, fíjate, acá el exponente es n y el desarrollo entonces va a empezar con una unidad menos, es decir, tienes que pensar así. Si el n vale 4, por ejemplo, entonces aquí va a empezar con x a la 3, x al cuadrado, x a la 1. Sin embargo, el y, fíjate, acá no hay y. El y empieza acá, y a la 1, y al cuadrado va a ser el siguiente término, hasta y elevado a la 3, pensando que el n vale 4, ¿ya? Todo esto que está en general lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, ¿ya? Entonces quiero que ahora sí te concentres, observes muy bien. Fíjate que acá está el desarrollo. Este es el primer cociente notable, es uno de los más importantes. Para esto vamos a desarrollar, fíjate, 16x a la cuarta menos 81. Todo esto entre 2x menos 3. Aparentemente no son lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es acomodar este 16 y este 81. Fíjate qué voy a hacer. Entonces, el 16, el que me da la pauta es el 2. Todos sabemos que el 16 en términos del 2 se puede escribir como 2 a la cuarta. Entonces te invito a que puedas hacer eso, ¿ya? Al mismo tiempo voy a copiar x a la cuarta. El signo menos lo vamos a mantener ahí. Bien, ahora vamos con el 81. Como acá vemos un 3, entonces el 81 yo lo voy a expresar en términos de 3. También sabemos que el 81 es lo mismo que 3 a la cuarta. ¿Ya? Entonces vamos a hacer por acá la línea de la fracción. Y lo que vamos a hacer ahora es copiar el denominador, tal como está. 2x menos 3. Estamos copiando. Vamos a continuar esto acá, porque necesitamos hacer algo más. Voy a colocar así. Y ahora quiero que recuerdes, tengo 2 a la cuarta por x a la cuarta. Resulta que esto por propiedad de potencias se puede expresar de esta forma. Ya hemos aprendido más antes en el capítulo de productos notables, por eso pues vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Entonces acá tengo menos 3 a la cuarta, como puedes ver. Entonces acá lo que hago es copiar 2x menos 3. Ahora, necesito que abras bien los ojos. Fíjate, acá tengo 2x y acá abajo tengo 2x. Si comparamos con esta parte de nuestro cociente notable, son lo mismo, solamente que en vez de x tengo 2x. Ahora, en vez de y, fíjate que tengo yo 3, ¿ya? Y fíjate mi n que tiene que estar acá es 4, como puedes ver. Entonces mi desarrollo dice una unidad menos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir reemplazando acá, ¿ya? Entonces colocamos, entonces tendríamos 2x, como el exponente es 4, entonces una unidad menos sería entonces elevado a la 3, como puedes ver, ¿ya? Si recuerdas, los signos todos son positivos, entonces copiamos, ¿no? Tendríamos más. Ahora,
Copiamos nuevamente el x, pero el papel de x lo hace 2x, te decía. Solamente esto estaría ya elevado al cuadrado porque va reduciendo, si te fijas, ¿no? Acá es 3, luego viene 2. Pero ¿quién tiene que aparecer? Tiene que aparecer y. ¿Y el papel de y quién lo hace? Lo hace el 3, ¿verdad? Entonces lo colocamos por 3 así nomás. Continuamos. Tendríamos ahora 2x elevado a la 1. Tendría que colocar así, pero sabemos que el 1 se sobreentiende. No es necesario colocar así. ¿Ya? Entonces se sobreentiende. El que sí tiene que aparecer es acá, el 3 elevado al cuadrado. Eso sí es importante colocar, porque tienes que ver cómo se comporta. Para 2x los exponentes van reduciendo 3, 2, 1. Sin embargo, para el 3 van creciendo 3 a la 0 que se sobreentiende, 3 a la 1, 3 al cuadrado. Finalmente falta un término, que sería el cubo del segundo término. Porque tal como dice acá, es el último término una unidad menos. Como el exponente era 4, sería pues a la 3. Bien, ahora lo que hacemos es lo que hemos aprendido más antes, ¿no? Lo único que hacemos es desarrollar. Recuerda que este exponente se reparte al primero y se reparte al segundo, ¿verdad? Cuando repartamos al primero tendríamos 2 elevado a la 3, ¿ya? Para que entiendas, te lo voy a hacer de otro color. Entonces observa, esto que está acá repartiendo sería 2 elevado a la 3. Por tanto, tendríamos 2 al cubo, sabemos que es 8. Obtendríamos eso. Bien, acá vamos a copiar. Ahora, un error que es muy común en muchos estudiantes es multiplicar esto con esto. Y eso está mal. Lo que tienen que hacer en realidad, estudiantes, es primeramente calcular esta potencia. Tienen que calcular esa potencia que estoy marcando ahí. Si calculamos esa potencia, nosotros tendríamos, repartiendo como en el anterior caso, tendríamos 4x al cuadrado. Tienes que calcular esa potencia y después de hacer eso, en el siguiente paso recién vamos a multiplicar por 3. ¿Ya? Entonces toma en cuenta esas recomendaciones. Nuevamente acá voy a copiar 2x y tenemos que hacer lo siguiente. Este 3 al cuadrado, lo propio, tenemos que calcular. 3 al cuadrado todos sabemos que es 3 por 3, que es 9, ¿verdad? Bien, ahora vamos a calcular acá lo siguiente. 3 elevado a la 3, eso es muy fácil, ¿no? Es 3 por 3 por 3, todos sabemos que eso es 27. Muy bien. Ahora, para terminar el ejercicio, lo único que tenemos que hacer es, bueno, acá primeramente voy a copiar, no hay nada que hacer. Lo que sí necesito que hagas es lo siguiente. Entonces, por favor, presta atención. Déjame arreglar un poquito esta parte. Ahora sí. Presta atención a esto de acá. Recién voy a multiplicar esta expresión con esta otra. ¿Ya? Si multiplicamos, entonces obtendríamos ¿cuánto? 4 por 3 tendríamos 12. Entonces tendríamos 12 x al cuadrado. Bien. Vamos a hacer lo propio en acá. Tenemos que multiplicar 2 por 9. Y pues 2 por 9 todos sabemos que es 18. Entonces acá sería 18x. Finalmente el último término que es más 27 lo copiamos. Nada más. Listo. Entonces resulta que el desarrollo de este cociente notable es toda esta expresión que estoy encerrando en un recuadro. ¿Qué te parece? Muy facilito, ¿verdad? El caso 1. Bien, vamos con el caso 2. Resulta que el caso 2 es de la siguiente forma. X a la n menos y a la n es siempre divisible por x más y. Fíjate que aquí hay un signo más. El detalle es que acá el n tiene que ser un número par. Ya, recuerda, el caso 2 es cuando n es un número par. Los números pares los conocemos, ¿no? El 2, 4, 6, 8, etcétera, ¿no? Y en ese caso, cuando quiera desarrollar esta expresión dividida entre esta otra, es muy parecida a la anterior. La única diferencia es, fíjate, que acá hay un signo positivo, acá hay un signo negativo. Y así, intercalado los signos como puedes ver. Fíjate los exponentes, acá está x a la cuarta, y a la 12, pues son números pares, claro que sí. Los de abajo nos van a decir la pauta. Fíjate qué voy a hacer con el 81. El 3 me da la pauta. El 81, igual que hace datos, yo lo voy a escribir como 3 a la cuarta, x a la cuarta voy a mantener, menos, ahora quiero que abras bien los ojos, este y a la 12, mirando que aquí hay y al cubo, yo lo puedo expresar de esta forma, fíjate. Y al cubo, todo esto elevado a la cuarta. ¿Te diste cuenta que está correcto? Claro que sí, porque y elevado al cubo y todo a la cuarta va a volver a ser y a la 12, porque recuerda que esto se copia la base y los exponentes se multiplican. 3 por 4, 12, ¿verdad? Bien, vamos a hacer ahora la fracción acá.
Lo de abajo vamos a copiar tal como está. 3x más y al cubo. Bien, vamos a hacer igual que hace rato. Hace rato lo que hicimos era esta, ¿no? 3 a la cuarta por x a la cuarta. Como ambos tienen el mismo exponente, pues vamos a juntarlo en uno solo. Lo podemos juntar como 3 por x todo elevado a la cuarta. ¿Ya? Entonces ahí ya estamos usando propiedades de potencias que ya las hemos visto más antes. El segundo término lo voy a copiar. Voy a hacer la fracción acá. El término de abajo vamos a copiar. 3x más y al cubo. Ahora, necesito que asocies. Fíjate, en vez de x ahora lo tengo 3x como puedes ver. Y en vez de y ahora tengo y a la 3. Entonces fíjate, arriba hay un signo menos, tal como me dice la fórmula. Abajo hay un signo más, tal como me dice la fórmula. Y lo más importante, el exponente es par. Acá está, par, par. ¿Ya? Entonces utilizamos este desarrollo. Es muy parecido al anterior ejercicio. Lo único que tendríamos que hacer sería así, ¿no? 3 por x lo elevamos a la 3, una unidad menos. Luego vendría signo negativo porque son intercalados, te decía, ¿verdad? Ahora vendría exactamente 3 por x todo elevado al cuadrado. ¿Y quién tiene que aparecer? Tiene que empezar a aparecer el segundo término, que en este caso el segundo término sabemos que es y al cubo. Seguimos, ahora viene signo positivo, tendría 3 por x elevado a la 1. Ya no se anota el te decía. Entonces ahora el segundo término ya empieza a aparecer con exponente 2. Fíjate cómo está. Y al cubo acá está implícito que está elevado a la... Está oculto, digamos, ahí. Elevado a la 0, elevado a la 1, elevado a la 2. Bien. Vamos ahora con el otro término. Tendríamos menos, faltaría un término más. Tendríamos que colocar ahora y al cubo elevado a la 3. Ese sería el desarrollo, ¿ya? Bien, lo que hacemos ahora es calcular potencias. Entonces te decía hace rato, hay algunas potencias que tienes que hacerlas directo. Esto de acá, sabemos que el exponente se reparte, tendríamos 27x a la 3, eso es facilito. Acá te decía, ¿no? Que esto tienes que calcular primero. Si calculas eso, ¿cuánto sería? A ver, en casa me gustaría que lo hagas. Si calculamos 3x todo al cuadrado, me quedaría 9x cuadrado. 9x cuadrado multiplicado por y al cubo, pues es facilito, ¿no? Entonces me quedaría esto, 9x al cuadrado y al cubo. Bien, seguimos. Ahora, acá, 3 por x lo copiamos. Acá utilizamos la potencia de una potencia. Y al cubo todo al cuadrado, se copia la base y los exponentes se multiplican. 3 por 2 sabemos que es 6. Bien, ahora lo que hacemos es acá lo mismo. Potencia de una potencia tendría y elevado a la 3 por 3. Y esto de acá es 9. Bien, entonces igual que hace ratos, encerramos en un recuadro. Este es el desarrollo de nuestro cociente notable. Muy bien, vamos al caso 3. El caso 3 es parecido. Fíjate el signo. Acá es signo más. Acá también es signo más. Acá tu n tiene que ser un número impar. Eso toma en cuenta. Cuando es un número impar, el n puede ser 1, puede ser 3, puede ser 5, puede ser 7. Y fíjate, cuando tengo un signo más acá y acá tengo un signo más, es este desarrollo. Los signos son intercalados. Positivo, negativo, negativo. ¿Ya? Rápidamente vamos a este ejercicio. E igual que hace datos. Tengo el 4. Entonces, ¿qué voy a hacer con el 64? El 64 yo lo voy a expresar en términos de 4. Entonces, todos sabemos que lo puedo expresar de esta manera. Vemos, ¿no? Acá tenemos un 4x cuadrado. Entonces, mi 64 yo lo voy a expresar, fíjate bien, abre bien los ojos. Tendría como 4 al cubo, ¿ya? Ahora, este x a la sexta yo lo puedo expresar, mira, abre bien los ojos. Como x al cuadrado, todo esto elevado al cubo. Es que tenemos que acomodarlo de una forma muy inteligente para que podamos utilizar nuestros cocientes notables en este caso, ¿verdad? 3. ¿Qué voy a hacer con el 27? El 27 lo voy a expresar como 3 al cubo y acá tendría y a la 3. Bien, ¿qué hacemos ahora? Le hacemos nuestra línea de la fraccióncita ahí. Vamos colocándolo de abajo, copiamos. 4x al cuadrado más 3y, ¿ya? Y ahora lo vamos a acomodar una vez más como hace rato. Tendríamos esto de acá, fíjate, tengo exponente 3, entonces yo lo voy a acomodar como
4x al cuadrado, todo esto elevado al cubo, más, voy a hacer lo mismo acá, tengo exponente 3, entonces lo podemos expresar como 3y, todo elevado a la 3. Bien, hacemos la fracción. El ejercicio va a ser sencillito, siempre y cuando lo acomodemos correctamente. Bien, ahí está. Fíjate ahora, necesito que veas bien. Fíjate, el exponente aquí es impar, impar. En vez de x acá, en vez de x tenemos 4x cuadrado, 4x cuadrado. Y en vez de y tenemos 3y, 3y. Rápidamente, entonces, por la formulita que conocemos, pues va a ser así, entonces, ¿no? 4x al cuadrado tiene que estar una unidad menos. Como aquí es al cubo, pues entonces acá viene al cuadrado, ¿ya? Luego viene signo negativo. Ahora viene 4x al cuadrado elevado a la 1 y tiene que aparecer el segundo término. Ahí está. Finalmente, ahora anotamos el segundo término, 3y elevado al cuadrado. Bien, para terminar el ejercicio lo anotamos así. 4 por 3, 12, x cuadrado por y. Finalmente podemos hacerlo así. En esta partecita que estoy encerrando, tú repartes la potencia, 3 al cuadrado va a ser 9 y cuando repartas al y vamos a tener y cuadrado. Perfecto, entonces lo único que hacemos es encerrar en un recuadro esta respuesta en el tercer caso. Vamos a mostrar el caso 4, muy importante, fíjate. Si n es cualquier número natural, fíjate acá, por favor abre bien los ojos. Cuando hay un signo más arriba y cuando hay un signo menos abajo, recuerda, arriba un signo más, abajo un signo menos, resulta que esto no es un cociente notable, no es un cociente notable. ¿Está bien? Entonces recuerda eso. Bien, estudiantes, como pudieron darse cuenta, el capítulo de cocientes notables no es muy complicado. Más adelante, cuando tengas un poquito más de base matemática, te darás cuenta que el capítulo de cocientes notables y productos notables son capítulos equivalentes. Lo importante es que son capítulos muy importantes. Te invito a que puedas practicar mucho más. Te invito a que agarres los ejercicios y resuelvas los problemas que se encuentran en los textos educativos del Ministerio de Educación. Además, no olvides que todas estas sesiones, estas clases, las puedes revisar en todas las redes sociales. Busca en Educa Bolivia, ahí podrás ver todo el material necesario para repasar. Te invito a que la siguiente clase nos acompañes porque vamos a introducir un nuevo capítulo, el capítulo de factorización. Te invito a que nos acompañes. Conmigo será hasta la siguiente clase. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.